Amados, vamos a comenzar. Vamos a leer un versículo que está en la palabra de Dios, 1 Corintios 9, versículo 24. Es el apóstol Pablo quien le escribe a la iglesia de Corinto y le dice: ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. El apóstol Pablo está hablando de una carrera y sabes, la vida es una carrera. La vida es una carrera y la vida cristiana es una carrera en sí. Y tenemos que aprender a correr, tenemos que prepararnos para correr. Pero quiero que pienses esto, imagina por un momento una carrera de maratón. No sé si has tenido la oportunidad de estar presente para ver una carrera de maratón o por televisión has visto esas salidas, porque en las salidas son multitudinarias. Los maratones tienen miles de personas que se inscribieron para correr. Y entonces cuando tú ves, por ejemplo, el maratón de la Ciudad de México, son miles y miles de personas que se inscribieron y se ve la calle abarrotada de gente y cuando se da el banderazo, entonces todos salen corriendo. ¿Sí? Y quiero que imagines a un corredor que está ahí en primera fila. Está en primera fila y entonces en cuanto dan la señal de salida, sale corriendo a toda velocidad. Sale y entonces comienza a ganar distancia sobre el segundo lugar y va corriendo a toda velocidad. Corre. Sí, y los que vienen atrás van más despacio, van trotando. Y él va corriendo, cumple el primer kilómetro y va en primer lugar y él va contento, va gozoso, dice: en el primer kilómetro soy el primer lugar, y sigue corriendo. Kilómetro 2 sigue en primer lugar, pero kilómetros adelante todos los corredores comienzan a alcanzarlo, comienzan a rebasarlo y él, después de unos kilómetros, él comienza a faltarle el aire. Ya no puede, su cuerpo no puede responder más, no puede ir a esa velocidad. Y los que habían empezado más despacio, resulta que lo rebasan y siguen adelante, kilómetro tras kilómetro. Y él se quedó a la mitad de la carrera y decide abandonar la carrera porque ya no pudo más. Y te imaginas a ese corredor después andar presumiendo y diciendo: pero hasta el kilómetro 3 yo era el primero. Hasta el kilómetro 3 yo le gané a los mejores corredores. Yo era el número 1. Era el mejor de la carrera. Era el mejor. Y sabes, este hombre, para ocultar su vergüenza, tendría que decirle a los demás: ¿saben qué? Es que me acalambré. Es que sentí que me lesioné y entonces dejé de correr y entonces por eso fue que me alcanzaron y me rebasaron, y tendría que justificar su vergüenza. Tendría que justificarlo. ¿Qué es lo que te quiero decir con esta ilustración? Mira, hay algo que tenemos que aprender en esta vida. No es tan importante cómo empezaste algo. Lo más importante es cómo terminas. ¿Cómo terminas? Sabes, normalmente quien gana un maratón no fue el primero en salir, pero sí fue el más constante. Fue el que tenía una estrategia. Muchas personas se animan mucho cuando empiezan un proyecto y están muy animados, pero al poco tiempo fracasan. Al poco tiempo ya no tienen fuerzas para seguir adelante. Por eso es que el apóstol Pablo habla sobre una carrera y dice que uno es el que se lleva el premio y dice, el consejo es: corre para ganar. Corre para ganar. No seas de los que viven de glorias pasadas. En nuestra vida espiritual muchas veces nos basamos en lo que hicimos en el pasado. ¿Sí? Y presumimos y hablamos nuestros testimonios y todo es lo que ha sucedido antes, lo que sucedió hace 1 año, hace 2 años, hace 3 años, es que me esforcé, es que tantas cosas. Pero déjame decirte esto, eso no es tan importante el día de hoy. El día de hoy lo importante es cómo estás corriendo hoy, cómo lo estás haciendo.
Cuando la Biblia habla de fe, Hebreos 11:1, comienza, esto lo he enseñado en otras ocasiones, comienza diciendo, es pues la fe, es. ¿En qué tiempo está? Presente, es en este momento. ¿Qué es la fe? No importa si creí o tuve certeza en el pasado, lo que importa es este momento, lo que importa es mi comportamiento hoy. Hoy, en este momento que son las 7:38 de la noche, en este momento es lo importante, cómo está mi fe. A lo mejor hace 5 años hasta muertos levantaba, pero eso ya no es importante, eso es vino viejo. Hoy, ¿cómo estás corriendo hoy la carrera espiritual? ¿Cómo estás corriendo en tu vida natural? ¿Cómo lo estás haciendo hoy? No como fuiste. Muchos ven con tanta nostalgia su pasado y dicen, es que cuando teníamos dinero, es que yo podía comprar y yo hacía, pero es el pasado. Es el pasado. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy? Fíjate en esto, porque la palabra de Dios nos enseña cosas muy interesantes. Lucas capítulo 18, el Señor Jesucristo está hablando. Y el Señor Jesucristo dice en el versículo 1 que les refirió una palabra sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. ¿Sabes? Orar es una expresión de amor hacia Dios. Pero dice, y no desmayar. Y no desmayar. Y entonces se enseña una parábola sobre el juez injusto y cómo una mujer venía y le pedía que le hiciera justicia y hazme justicia y hazme justicia. Y el juez era malo, dicen las traducciones modernas, el juez era malo, sin en cambio esta persona lo estaba cansando y dijo, ¿sabes qué? Le voy a hacer justicia. Pero en el versículo 8, cuando termina la parábola, dice, os digo que pronto les hará justicia, hablando de Dios. Pero dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, y ve esta pregunta, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Si el Señor viniera hoy, ¿te encontrará con fe? ¿Te encontrará fuerte? ¿Te encontrará fuerte en tu fe? Porque no podrás decir, no, pero es que yo levantaba muertos hace 3 años. No, yo oraba por las madrugadas. Yo estaba apasionado por Dios. No. Eso el día de hoy no es importante. Eso es como el corredor de que en los primeros kilómetros iba en primer lugar. No es tan importante. Si el Señor viniera hoy, ¿hallará fe en tu vida? ¿Hallará fe en la tierra? Porque sabes, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos muy complicados. No debe espantarnos esta pandemia, vendrán cosas peores. Es la verdad. Pero fíjate, no nos espante lo de afuera, sino tenemos que estar atentos a las señales con los de adentro, porque las señales antes del fin que habla Mateo 24 nos marca lo que va a pasar también dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, ¿qué es lo que va a pasar? Mateo 24:9 dice, entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán en todo el mundo. Los odiarán por ser mis seguidores. Ah, qué fuerte es esto. Qué fuerte es esto. Sabes, pronto habrá cosas que no podamos estar diciendo en redes sociales. Ya al día de hoy te bloquean. Ya al día de hoy hay cosas que tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser muy sabios. Y sabes, muchos expresan odio hacia nosotros, odio por ser seguidores de Jesús. Pero dice el versículo 10, muchos se apartarán de mí. Esto es terrible. Esto es terrible porque a causa de que seamos criticados, de que seamos perseguidos, de que nos pasen cosas malas, muchos se van a apartar de Jesús. Dice, se traicionarán unos a otros. Qué terrible. Señales antes del fin.
Por eso no nos debe sorprender si te traicionan o no, no te debe sorprender. Son las señales antes del fin. Lo que tenemos que tener cuidado, porque el que traiciona es que no está corriendo la carrera como para ganar. Tengamos cuidado. Tú y yo no traicionemos, corramos para ganar. Se traicionarán unos a otros y se odiarán. ¡Wow! ¡Wow! Y está hablando de la iglesia, está hablando de gente que está dentro de la iglesia, pero no precisamente están corriendo para ganar, sino que cuando venga el tiempo del fin estarán debilitados. Dice, aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Mucha gente, ¿sabes? Esos falsos profetas que se levantan y dan mensajes a la gente. ¿Sabes cómo distinguir un falso profeta? Cuando te da palabras para que tú seas su seguidor. Eso es un falso profeta. Eso es un falso profeta. ¿Por qué? Porque está buscando adeptos, está buscando hacer crecer un grupo. Eso no es así. Y dice que engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes. Pero escucha, y el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga hasta el fin, versículo 13, pero el que se mantenga hasta el fin será salvo. Será salvo. Fíjate, estamos hablando, hay dos crisis que ya se están notando. Dos crisis. Pregunta la palabra de Dios, y cuando venga el Señor hallará fe en la tierra. Primera crisis. Y segunda crisis, el amor de muchos se enfriará. Dos cosas que un hijo de Dios tiene que tener. Pero dice la palabra que el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Firmes, corriendo para ganar. Recuerda, no importan las glorias pasadas. Y ahorita vamos a hablar sobre glorias pasadas. Esta carrera de la vida cristiana es todos los días. Cuando nos levantamos, wow, hay una gran batalla. Y la gran batalla es de la fe, dice el apóstol Pablo. Dice, pelea la buena batalla de la fe. Prepárate para pelear. Levantarse es duro. Hay muchos retos en la vida y tienes que luchar. Y tienes que luchar. ¿Y cuál es el reto? La batalla de la fe. Tienes que creerle a Dios, y por amor a Dios tú crees en su palabra, y por amor a Dios tú cuidas de tu matrimonio, cuidas tu familia, cuidas tus hijos, cuidas tu trabajo, porque tienes fe. Ay, pero es que me estoy desanimando. No, sigue, corre la carrera, corre la carrera. Es pues la fe. En este momento, ¿cómo estás? A veces nosotros mismos contaminamos nuestra mente comenzando a decir, es que estoy desanimado, es que estoy desanimado. Imagínate si un corredor se desanima a media carrera, no va a ganar. Y el apóstol Pablo dice, corre para ganar, corre para ganar. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto! No bajes los brazos, sigue luchando, persevera hasta el fin, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Salvo. Fíjate, te voy a hablar de una iglesia, de esta iglesia comentaba yo en la reunión del martes en oración, la iglesia de Éfeso. Esta iglesia era una bonita iglesia. Una bonita iglesia, ¿sabes? Éfeso era un lugar muy importante. Era un lugar que para su tiempo era una metrópoli. Para su tiempo había funciones, había teatros, había mucho turismo, venía gente de todo el mundo conocido, venían a hacer negocios. En ese lugar había un templo a una diosa llamada Diana de los Efesios, un templo enorme. Miles y miles de personas iban de todo el imperio romano simplemente a ese templo. Era una ciudad cosmopolita, era una ciudad moderna para su tiempo, y en medio de ese lugar el apóstol Pablo plantó una iglesia poderosa, una iglesia a la cual Pablo amaba mucho.
Pablo los amaba. ¿Por qué sabemos? Porque Pablo en sus viajes misioneros se comenta que durante 3 años estuvo en esa ciudad. 3 años. Conocía la iglesia, conocía a las personas personalmente. 3 años estuvo ahí. Es el mismo lugar donde dejó como líder al joven Timoteo para pastorear una iglesia que era muy grande. Muy grande. Y entonces Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios, Pablo muestra su alegría por esta iglesia. Muestra su alegría. Y dice Efesios 1, versículo 15. Por esta causa también yo, dice Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Fíjate, 2 cosas que escuchó que son las crisis para el tiempo final. Pablo escuchó sobre la fe de la iglesia de Éfeso y su amor. 2 cosas importantes. Y dice Pablo, no ceso de dar gracias por ustedes, dice en el verso 16, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Pablo estaba contento porque escuchaba en las diferentes iglesias donde iba que hablaban sobre la gente de Éfeso y él escuchaba, es gente de fe, es gente amorosa, es gente de fe y gente amorosa, como Koinonía, así como ustedes, familia Koinonía, así como ustedes, amigos de la familia Koinonía, gente de fe y gente amorosa, gente de amor. Qué bonito, ¿verdad? Y claro, Pablo está muy contento. Pero el apóstol Pablo era, perdón la expresión, pero el apóstol Pablo era un viejo lobo de mar. ¿Sí? Normalmente la gente inmadura se emociona mucho con las cosas y deja de ver lo que puede venir en el futuro. La gente inmadura se emociona y se queda en el festejo, pero el apóstol Pablo les dice, yo doy gracias a Dios por su fe y por su amor. Pero ¿saben qué? Oro por ustedes. Oro por ustedes. Y Pablo les dice algo muy especial. Dice que haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Si la iglesia tenía fe y tenía amor por la gente, amor por Dios y amor por los santos, dice, ¿por qué Pablo oraba para que Dios les diera revelación, un espíritu de revelación del conocimiento de Jesús? ¿Por qué? ¿Qué veía Pablo? ¿Qué veía Pablo? Porque mira, a veces podemos ver el cascarón y se ve muy bonito. Las cosas por arriba se ven muy bonitas. Pero los cimientos. En la parábola del sembrador, el Señor habla de personas que reciben la palabra y la reciben con alegría y la reciben con gozo, pero al poco tiempo se marchitan y mueren. Hay quienes son de muy corta duración. Pero un cristiano, un hijo de Dios, no es de corta duración. Cuando uno se agarra de Jesús es para correr hasta el final, correr hasta la meta, pase lo que pase. Nos van a perseguir, nos van a criticar, nos va a pasar de todo, pero tenemos que seguir corriendo. ¿Saben qué sucede en el siglo XXI? Que empezamos simplemente a decir, ay, es que ya me desanimé, ay, esto, y dejo de correr. No dejes de correr. Porque eso es lo que veía Pablo en estas personas. Los veía muy con fe y los veía con amor, pero los veía huecos. Y Pablo por eso estaba orando, veía que todo el mundo hablaba de ellos y decían, ay, qué bonita iglesia, ay, cuánto amor, ay, cuánta fe. Y Pablo en su intimidad decía, Señor, dales sabiduría y dales un espíritu de revelación en el conocimiento tuyo. Dáselos, Dios. Y mientras toda la gente, porque la mayoría de la gente se deja llevar por lo que ven sus ojos, solo el cascarón, pero Pablo no. Pablo estaba orando porque decía, les falta cimiento a esta gente, le falta cimiento.
Le falta, le falta. Pablo oró de esa forma. Pablo demostró con esos versículos su alegría de saber que la iglesia de Éfeso tenía esas características como amor y fe. Pero le faltaba fundamento. Le faltaba ese fundamento. Mira, puedes ver una casa muy bonita. Muy bonita. Un día mi esposa y yo fuimos a visitar a unas personas, ¿sí?, en un fraccionamiento nuevo. Y me acuerdo que fuimos y la verdad es que la casa era muy bonita. Era una casa muy bonita y llegamos y entonces les decíamos, oye, qué padre está tu casa, qué bonito, estaba muy bien decorada, sus cuadros puestos en su lugar. Y seguimos platicando y les decíamos, empezamos a platicar cómo habían ellos adquirido su casa, pero de repente el marido, el padre de familia, dijo, pero no se dejen llevar por lo que ven, pastores. Saben, estas casas son de las prefabricadas. Dice, pusimos una lámpara y se nos vino el techo encima. Se nos vino. Dice, son de esas casas prefabricadas en donde hay unicel de a montón. Y dijeron, no podemos poner la lámpara que nos gusta, colocar los cuadros. Fue toda una proeza. Pero la casa se ve muy bonita, pero ¿sabes qué? Sus fundamentos no. Sus fundamentos no. A veces así nos venden porque tristemente hay mucho comercio, entre comillas, comercio cristiano y de repente te dicen, oh, acá en esta iglesia está bien padre. Siempre pregunta, ¿y su fundamento? ¿Y su fundamento? Esta iglesia tenía un buen fundamento, pero Pablo sabía que algo estaba mal. ¿Y cómo sabemos o cómo explicamos que Pablo estaba orando de esa forma cuando leemos Apocalipsis capítulo 2? Ahí se manifiesta la falta de fundamento de esta iglesia bonita. Repito, era una iglesia bonita, una iglesia donde nos hubiera gustado congregarnos a todos. Pero años después, porque la carta a los Efesios más o menos se escribió por ahí del año 47, 48, algunos creen que en el año 60, ¿verdad? Más o menos son las fechas, pero Apocalipsis se escribe, algunos creen que después del año 70, otros hablan del año 100, ¿verdad? O sea, hay un margen de distancia entre la carta a los Efesios y el libro de Apocalipsis. Hay distancia, hay años. El problema de la iglesia de los Efesios se manifestó años después. Es más, tal vez Pablo ya no estaba. Y Pablo murió orando por esta gente, sabiendo les falta un fundamento. Y dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Dice, escribe esto al ángel de la iglesia de Éfeso. Cuando dice el ángel, amado, hay dos posturas teológicas. Uno se refiere a un ser celestial, ¿sí? Pero realmente no hay antecedentes de que ese ser celestial haya hablado con la iglesia de Éfeso. Pero realmente ángel significa mensajero. Entonces la posición teológica más fuerte o más fuertemente cimentada es pensar que lo que está diciendo aquí es escribe al pastor de la iglesia de Éfeso. Escribe al mensajero de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y que camina entre los 7 candelabros de oro. Si tú lees Apocalipsis 1, sabrás que es Jesús. Es Jesús. Y dice el versículo 2, yo sé todo lo que haces. A esa iglesia bonita, la iglesia de Éfeso. Yo sé todo lo que haces, que trabajas duro y nunca te rindes y que no aceptas a los malos. Has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero en realidad no lo son. Y te has dado cuenta de que son solo mentirosos. Sé que resistes con paciencia y que por mi causa has soportado el maltrato sin darte por vencido. ¡Wow! Hasta aquí diríamos, pónganle estrellita en la frente a esa iglesia.
¿Te imaginas que te llega esa carta a ti y la empiezas a leer y hasta aquí dices, wow, el Señor nos está felicitando, el Señor nos está bendiciendo, wow, qué hermoso, una iglesia que hace muchas cosas, trabaja duro, no se rinde, sabe identificar a los falsos apóstoles, sabe trabajar, acepta cuando los están maltratando y no se rajan, dirían por ahí, y siguen adelante. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Pero versículo 4, dice el Señor, pero tengo esto en tu contra. Ahí ya cambia. Si yo escucho que el Señor dice, tengo esto en tu contra, ¡ay! Me postro, me pego a la pared, ¿qué hago? Tengo esto en tu contra. Has dejado a un lado el amor que tenías al comienzo. Has dejado a un lado el amor. El amor. ¿Qué era lo que tenía esa iglesia tan bonita años atrás? Amor y fe. Y de repente el Señor dice, no tienes amor. Lo dejaste de lado. Lo dejaste de lado. Te pusiste a trabajar, hiciste tantas cosas, pero te olvidaste del amor que tenías al comienzo, cuando Pablo estaba contento. Cuando Pablo estaba contento, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Te acuerdas de tu gloria pasada? Ya no la tienes. Todo eso que hiciste, ¿qué crees? Lo dejaste de lado. Dejaste de orar, dejaste de buscar a Dios, dejaste de ser victorioso, dejaste de amar a la gente, dejaste de amar a tu iglesia, dejaste de amar a tus pastores, dejaste de amar a tus ovejas, dejaste de amar. Y yo sé que porque dije ahorita tus ovejas, los teólogos me van a querer crucificar y decir las ovejas son de Dios, pero encargadas a los pastores. Sí, amados. Las glorias pasadas. Y Jesús dijo, tengo contra ti que te olvidaste de lo que hacías hace años. Te olvidaste de eso, te olvidaste. Pero recuerda, ¿qué era lo que oraba el apóstol Pablo? Porque la iglesia tenía amor y tenía fe, pero no tenían fundamento, sabiduría y revelación del conocimiento de Jesús. Sabiduría, ese es el fundamento, ¿sabes? Un amor, esto es como una pareja de jóvenes cuando se conocen, entran en una etapa de enamoramiento. Y el enamoramiento es un amor sin fundamento. Es un amor que se siente porque, ay, qué bonita estás, ay, qué guapo. ¿Sí? Solo recuerda, hay muchos jóvenes que nos están viendo, apenas ves a la princesa entrar a la escuela y wow, dices, no, esa me la mandó Dios. Pero ya cuando ya está uno entrado en años, dices, no hombre, pues si ahí no había amor. Es una etapa de enamoramiento donde las personas no ven los defectos. Tristemente, hay jóvenes que golpean a las señoritas y como están en etapa de enamoramiento, ellas aguantan y se dejan. No te dejes. Pero la etapa de enamoramiento es ciega y así estaba la iglesia de Éfeso en una etapa de enamoramiento en donde el apóstol Pablo decía, les falta la revelación del conocimiento de Jesús, les falta el fundamento porque enamoramiento y amor no es lo mismo. El amor todo lo sufre. El amor no desea para sí nada, no es envidioso, no es jactancioso. El amor sigue adelante, amados. Sin en cambio, los que tienen enamoramiento por Dios y por la iglesia, se les olvida después. Se les olvida y entonces abandonan. Se les olvida, solo se emocionan. Viene alguien más que los enamora y van corriendo. Y puede ser cualquier creencia religiosa. Les hablan tantito y les dicen que hay un agua que cura el COVID. Y wow, y se olvidan de Jesús y van hacia allá. Puede ser cualquier cosa. Porque su amor no tiene fundamento. La única forma de conocer el amor de Jesús es teniendo sabiduría y revelación del conocimiento de Jesús.
ellos se habían olvidado. Se olvidaron de eso. Pablo había orado, Pablo se los estaba diciendo. Cuando Pablo dice yo oro por esto, les está diciendo les hace falta. Les hace falta sabiduría y revelación del conocimiento de Jesús. Pero todo el mundo ve con alegría su fe y su amor sin fundamento. Sin fundamento. Esto quiere decir, le está diciendo a la iglesia, hey, no están corriendo para ganar. No corren para ganar. Están corriendo a lo loco. Y esta iglesia que trabajaba muy duro, muy duro, se había olvidado de lo principal. Lo principal. Las iglesias debemos trabajar muy duro, pero de nada sirve si no hay fe y amor. Si no hay fe y amor, de nada sirve. Y entonces aquí les está diciendo que se olvidaron, dejaron a un lado el amor que tenías al comienzo. Dice versículo 5, así que recuerda dónde estabas antes de caer. Cambia y haz lo que hacías al principio. Cambia y haz lo que hacías. ¿Sabes por qué nos desanimamos en nuestra vida espiritual? ¿Por qué queremos dejar nuestra congregación? ¿Sabes por qué? Yo sé que siempre le echamos la culpa a la congregación, al pastor, a la gente, a los líderes, a todo el mundo. Pero ¿sabes por qué pasa? Porque me enfrié, porque mi fe disminuyó y porque mi amor también se ha secado. Dejé de amar a esa gente y dejé de amarla porque mi amor no estaba cimentado en la cruz de Jesús. Por eso dejo de amar, porque en lugar de ser un amor es una etapa de enamoramiento. Y prometemos que siempre vamos a estar juntos. Ya hasta da miedo a los pastores cuando nos dicen, pastor, hasta el final, te amo, yo voy a estar contigo. Ajá. Los novios, ¿verdad? Los romeitos, cuánto prometen. Le dicen a la joven, yo te voy a cuidar siempre, voy a trabajar por ti. Y a la hora de la hora, santo Dios, cuando llega el pleito, le dicen, pero me mato por ti. Y se lo echan en cara. Eso no es amor. Eso es enamoramiento. Es amor sin fundamento. Le echamos la culpa a todo. Y lo que pasó es que, como dice la palabra de Dios, el amor de muchos se enfriará. Y como dice, si viniera el Señor, ¿hallará fe en la tierra? ¿Tú crees que las iglesias que nos menciona la Biblia eran perfectas? ¿Tú crees? ¿Crees que la iglesia de Corinto era perfecta con tantos problemas que había ahí? Esta iglesia que era muy bonita, estamos viendo que tenía problemas. ¿Sabes? ¿Qué es lo que nos une? Nos une el amor de Jesús. El amor de Jesús. Y sabes, hablaba yo anoche con los hombres que a veces cuando nos suceden las injusticias y somos inocentes y tenemos que sufrir la injusticia, sabes, nos enojamos y reclamamos. Y les decía a los hombres, te tienes que recordar en ese momento que cuando la injusticia viene sobre ti, recuerda que un hombre que era inocente fue a una cruz por ti. Y eso es injusto. Sí, amados. Es que dicen de mí, súfrelo por inocentes que son crucificados, otros gozan de bendición. Ese es el principio de la cruz. Y está diciendo, recuerda dónde estabas antes de caer. Recuerda cuando amabas a los santos. Eso oró Pablo. Acuérdate. Cambia, haz lo que hacías al principio. Si no cambias, fíjate, esto es terrible. Si no cambias, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. ¿Qué significa quitaré tu candelabro de su lugar? Es la luz de Jesús. Es la luz. Es la luz, es esa bendición. ¿Sabes? Hay congregaciones, hay lugares donde se predica de Dios, donde se alaba a Dios, pero no tienen un candelabro. No lo tienen.
¿Por qué? Porque no tienen ese amor y esa fe. No lo tienen. Lugares donde se busca la ganancia deshonesta, donde son tramposos, donde andan sacando gente de otras iglesias para que vengan a las de ellos. Esos lugares donde son mañosos, se da falsa profecía. Esos lugares, amado, no son lugares levantados por Dios. No lo son. Y a esta iglesia fue levantada por Dios y le dice el Señor, si no te corriges, quito esa luz. Quito esa luz. ¿Y qué crees? Una iglesia sin esa luz se convierte en un club social. En un club social. Sí, en donde los ministros son una bola de pecadores. Sí, donde el que predica es un tremendo pecador, donde los que cantan en la alabanza son tremendos pecadores. Y da lo mismo si tocan Juana la Cubana o tocan El Señor es mi pastor. Les da lo mismo. Porque son lugares sin candelabro. Son lugares sin candelabro. Qué importante es que tengamos un fundamento, amados. Por eso tenemos que mantener nuestra fe y nuestro amor hasta el final. Pelea la batalla. A lo mejor hoy no tengo las fuerzas de correr. Siento que tengo muchos problemas, pero sigo adelante porque me preparo. Dice el apóstol Pablo también que debemos entrenar nuestros cuerpos. Debemos entrenarnos para la batalla. Debemos seguir adelante y retener nuestra fe y nuestro amor. Retenerlo hasta el final. Wow, qué tremendo. Qué tremendo es esto. Hasta el final, amados. Ahora, ¿sabes? Nadie está exento de quedar fuera de la carrera. Nadie. Yo como pastor, si abro mi corazón al desánimo, no importa todo lo que hice, no importan los casi 18 años de ministerio, no importan, en lo más mínimo importan. Si yo dejo de amar, si yo dejo de correr la carrera, si yo dejo de tener fe, los apóstoles, gente importante, ¿sabes? La Biblia nos habla de una persona importante. Un hombre llamado Demas. ¿Por qué sé que es importante? Porque andaba con Pablo. Y dice Colosenses 4, versículo 14, dice, les manda saludos Lucas, el médico amado, y también Demas. Sus dos compañeros, le está diciendo a la gente de Colosas, aquí está mi equipo. Y dice, les mandan saludos, sepan todos que Lucas es de mi equipo y Demas es de mi equipo. Mandan saludos. ¡Wow! ¡Qué lugar de honor! ¡Qué lugar de bendición! Este Demas, no nos da detalles la Biblia, pero este Demas andaba con Pablo. ¿Te lo imaginas? ¿Te lo imaginas con Pablo? Ahí lo veían con él, servía con él. Un corredor que iba corriendo con fuerza, pero después su pastor, Pablo, su pastor tuvo que dar testimonio y le escribe a Timoteo, al pastor de la iglesia de Éfeso, y le dice en 2 de Timoteo 4:10, dice, Demas me abandonó. ¿Qué pasó? Espérate, Pablo era de los buenos. Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida. Me abandonó, dejó de correr. Pero te imaginas todo lo que había visto Demas. Te imaginas esas ministraciones con Pablo. Te imaginas cómo era este hombre Demas para andar con Pablo, seguramente lleno del Espíritu Santo, seguramente un hombre que entendía la visión, seguramente, pero no tenía fundamento. ¿Por qué? Porque mientras tuvo esa etapa de enamoramiento, estuvo con Pablo, estuvo ahí en la misión, también sufrió, pero también gozó, estuvo en todo, hasta que su amor cambió de lugar. Cambió de lugar. Eso es como los hombres que abandonan su familia porque se enamoraron de alguien más. Así. Demas amó más al mundo.
amó las cosas de esta vida, amó más el dinero. Y con Pablo se sufría mucho. Se fue a otro lugar. Y dice, se fue a Tesalónica. Se fue. Me abandonó. Dejó de correr. Y no les serán contados todos esos años que corrió con Pablo. A lo mejor era su gran credencial. Yo fui discípulo de Pablo, pero la gran pregunta siempre es, ¿y ahorita? ¿Y por qué no estás con Pablo? A mí si alguien viene y me dice, me ha tocado, que es que soy discípulo de fulano de tal. ¿Y dónde está? No, es que ya no estoy con él. Ah, entonces no digas que eres discípulo de él. Es más, ni cuentes que estuviste ahí. Abandonaste la carrera. Abandonaste. Por eso vuelvo a Mateo 24. Verso 12 dice que abundará el pecado por todas partes. Y el amor de muchos se enfriará. Cuando el amor de alguien, cuando no es el amor que tenemos, se enfría, entonces viene una crisis tremenda. Por eso es que dice el verso 13, pero, así comienza, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Nuestro amor debe ser incondicional. El amor ágape, incondicional, pase lo que pase. ¿Sabes? Cuando nosotros los hombres, los seres humanos, dejamos o se nos acabó el amor sin fundamento, porque el amor con fundamento tiene la cruz, pero el amor sin fundamento es muy fácil abandonar la carrera, es muy fácil renunciar, es muy fácil dejar todo, porque tuve una buena carrera mientras duró, pero no tenía fundamento, porque no entendí la cruz. Porque no entendí la cruz, no tuve revelación del conocimiento de Jesús. Jesús en su carrera corrió hasta el final. Jesús en su carrera, mira, Pedro le dijo, no te hagas eso, no vayas a Jerusalén. Y Jesús le dijo, te reprendo, Satanás, te reprendo. ¿Por qué? Porque Pedro le estaba dando un consejo. Pedro le decía, salte de la carrera, y Jesús lo reprendió porque dijo, yo tengo una carrera y tengo que sufrir y tengo que ser apresado, me van a golpear, me van a matar. ¿Seguirías tú con la carrera? Así debe ser nuestra carrera, por amor. Cuando alguien va a abandonar la carrera, la evidencia de que su amor no tenía fundamento es que comienza a hablar de los que antes amó. Y comienza a hablar. Y comienza a decir que todo está mal. Y comienza a decir, a quedarse atrás de la carrera. Y claro, quien empieza a ver que todos lo van rebasando, entonces comienza a poner justificantes. Y la verdad es que abandonó la carrera. Esa es la verdad, que no va a ganar. Esa es la verdad. Por eso, ese amor que tenía esa iglesia, amor hacia los santos, porque cuando uno ama a Dios, es muy fácil saber cuando uno ama a Dios. Uno ama a Dios de forma vertical y uno ama a sus hijos de forma horizontal. De forma horizontal. Ama a la iglesia, ama a las personas, pero alguien que comienza a hablar de las personas no tiene el amor de Dios. ¿Sabes? Para concluir, en días pasados estaba viendo una publicación del pastor Jim Cymbala. Incluso la compartí. Y dice así: uno de los más grandes autoengaños espirituales es la idea de que estamos viviendo cerca de Dios, aunque nos preocupamos poco por las personas que nos rodean. Eso simplemente no cuadra con 1 de Juan 4:8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. La única medida de nuestra relación vertical con Dios es la calidad amorosa de nuestra relación horizontal con los otros.
Sí, sí, si alguien está hablando mal de los demás, si hablas mal de tu congregación, de tu iglesia, si hablas mal, tienes un problema. No estás amando a Jesús. No estás amando a Jesús. La carrera la estás perdiendo. Pero hoy es el día. Hoy es el día. Porque esta carrera no es de estados de ánimo. Esta carrera se corre con los dos ingredientes más importantes. Amor y fe. Pero con el fundamento de la sabiduría y la revelación del conocimiento de Jesús. Sí, cuando el amor se te acaba por las personas, es un amor sin fundamento. Y cuando la fe se te acaba por los problemas, es una fe sin fundamento. Esos dos necesitan el fundamento que surgió en Jesús. Por eso dice el libro de los Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Autor y consumador, el fundamento de la fe y del amor, porque Él es el amor. Y el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Amados, ¿cómo vas en tu carrera? ¿Cómo vas en esta carrera? Aún no ha terminado. Y no es una carrera de velocidad. Es una carrera que día a día, mientras estemos en esta tierra, tienes que correr día a día, día a día. ¿Y sabes qué? Dijo el Señor, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Confiemos, confiemos. Y dijo que tendríamos tristezas en esta tierra, sí. Tendríamos dificultades y problemas, sí, sí. A veces sentiremos que nuestros hermanos de la iglesia no nos comprenden, sí. A veces nos sentiremos solos y abandonados, sí. Pero sigue corriendo, porque ¿qué crees? Jesús ama a esos que tú crees que te están traicionando. Sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo hasta el fin. El que persevere hasta el fin. Esta carrera es hasta que cruces la meta. Y cuando cruces la meta, tienes que llevar dos ingredientes muy poderosos en tu corazón. Fe y amor, cimentados en la sabiduría y revelación del conocimiento de Jesucristo. Aleluya. Vamos a orar. Vamos a orar. Que Dios es el que sabe realmente cómo está nuestra fe, cómo está nuestro amor. Pero si tú el día de hoy sientes cierto recelo por la gente, por los hijos de Dios, entonces hace falta trabajar en ese fundamento. Y yo quiero orar como lo hizo el apóstol Pablo. Quiero orar por estos ingredientes importantes en la vida espiritual. Yo quiero pedirle a Dios, y doy gracias como lo hizo Pablo, doy gracias a Dios por tu vida, pero quiero pedirle a Dios que le ponga fundamento. Nosotros debemos ser conocidos por nuestra fe en el Señor Jesús y nuestro amor para con todos los santos. Nuestro amor, no nuestra crítica, no nuestra guerra ni nuestra contienda, no nuestras, dirían en estos tiempos modernos, nuestras malas vibras, no, sino nuestra fe en Dios y nuestro amor para con los santos. Y entonces decirle a Dios, ponle fundamento, Señor, que no sea pasajero, que no sean promesas de un novio enamorado, que sean promesas de un esposo apasionado, que sean promesas de un esposo que ama con amor ágape. Que mi Dios Todopoderoso nos bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, mi Dios, gracias por la bonita familia Koinonía, gracias por Koinonía, gracias Padre Celestial, gracias Dios en el nombre de Jesús.
Gracias porque es una familia, Dios, donde somos reconocidos por nuestra fe y nuestro amor los unos con los otros. Pero a veces hay crisis, Padre, a veces hay momentos en que se quiere abandonar la carrera, a veces hay momentos que comenzamos a justificarnos y hablar lo que no tenemos que hablar. Son evidencias de una falta de fundamento, Padre. Yo oro en el nombre de Jesús por todos los que están viendo este mensaje. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Dales un espíritu de sabiduría y de revelación del conocimiento de Jesucristo. Dales ese fundamento, Padre, que para amar recuerden que alguien nos amó en una cruz. A pesar de ser ofendidos, de ser maltratados, ahí estaba, entregando su amor. Que seamos de los que no importa si sufrimos, simplemente entreguemos amor. Padre, y que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, nuestra fe sea en ti, Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Padre, en el nombre de Jesús, bendito sea tu pueblo. Bendita sea la familia Koinonía y los amigos de la familia Koinonía. En el nombre poderoso de Jesús, tu mano poderosa en sus corazones. Pon este fundamento, Dios. Pon este fundamento. Ayúdanos, Padre, para correr hasta el final. Correremos para ganar en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.